Esta mañana varios medios presentaron al paraguayo Américo Ramírez Chávez, asesinado brutalmente en Brasil, como un testigo protegido de una causa investigada por el juez Sergio Torres. Un testigo protegido de la causa narco de Corrientes apareció descuartizado esta mañana en Paraguay. Se trataba de Américo Ramírez Chávez, un paraguayo, 37 años, uno de los testigos protegidos de la causa que investiga el narcotráfico en aquella provincia. Evidentemente no estaba tan protegido, estaba en Paraguay viviendo, allí lo habían mandado y es el hombre que había dado datos precisos de cómo operaban las diferentes bandas. La justicia federal ya negó que tenga cualquier vínculo con la causa Itatí. Sin embargo, su muerte está vinculada a una de las tramas narco más violentas de Latinoamérica. Mais caso sinistro. Homem foi sequestrado, morto y esquartejado. La escena es un típico descuartizamiento. Una cabeza, 2 piernas y 2 brazos con algunos pedazos de torso fueron encontrados en un basurero de un barrio de la ciudad Ponta Porá, en Brasil. Ele foi sequestrado, depois ele foi executado e a vítima ainda foi esquartejada. Várias partes do corpo de Ramírez foram colocadas aí, essas partes, em sacolas plásticas. E tudo isso foi jogado, foi deixado. Américo Ramírez Chávez tenía 37 años, era jornalero y oriundo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, una de las capitales de producción de marihuana en el Paraguay. Según versiones judiciales, Ramírez Chávez fue asesinado porque sería uno de los responsables de la muerte del brasileño Ronnie Jiménez Pavao, hermano de Jarvis Jiménez Pavao, uno de los mayores varones de la droga de todo Brasil. En la zona de Ponta Porá, en el límite con Pedro Juan Caballero, cayó asesinado, cuentan aparentemente que vía arma de fuego muy potente, hermano de Jarvis Jiménez Pavao. Ronnie Jiménez Pavao murió de 12 tiros a manos de 2 sicarios el 14 de marzo último, mientras caminaba por las calles de Ponta Porá. Asesinan al hermano de Jarvis Jiménez Pavao. Se trata de Ronnie Pavao. Esta situación se dio cuando él salía del gimnasio. Los Jiménez Pavao precisamente son oriundos de Ponta Porá. Jarvis hizo del lugar la base de su imperio y se convirtió en uno de los narcos más importantes de Latinoamérica. Claro, fue tal el escándalo que se armó esta mañana con esta historia del descuartizado que había apareció su cadáver en Brasil, que el juzgado, no el juzgado del juez Sergio Torres, el juzgado que investiga toda la causa de los narcos de Itatí, no salió a hablar oficialmente, pero tomó contacto con varios periodistas y a través de voceros hizo saber que este señor, el descuartizado, no iba a declarar en la causa de los narcos de Itatí. Sin embargo, o sea que desde ese punto de vista está oficiosamente desmentido. No oficialmente desmentido, sino oficiosamente desmentido, que es una manera de frenar la bola de nieve que se estaba armando sobre este tema. Sin embargo, también hay que decir que fuentes del juzgado tomaron nota de por qué corrió el rumor, por qué fuerzas de seguridad o por qué alguien se interesó en hacer llegar a los medios argentinos una foto del descuartizado con el rumor de que este iba a ser un testigo en la causa. ¿Es para amedrentar a los que están presos? ¿Es para que no se entreguen los prófugos? ¿Es para que nadie hable en esta historia? Esto era una de las especulaciones que tenían en el propio juzgado federal. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado desde que existe la ley del arrepentido. Entonces, los detenidos, desde el intendente Roger Terán, pasando por el viceintendente Fabio Aquino, que después les voy a contar, porque acá las cosas se cuentan de manera simplificada. Roger Terán del Frente para la Victoria, pero Fabio Aquino del partido de Ricardo Colombi. ¿Sí? Atención con esto. Pero desde ellos, pasando por el comisario de la comisaría de Itatí, que está preso porque le encontraron 2 ladrillos de marihuana en un calabozo, pasando por todos los demás presos, todos pueden decir ahora yo arrepentido y empezar a hablar. Entonces, desde el propio juzgado estaban evaluando la posibilidad de que la difusión de un descuartizado fuera una manera de decir, muchachos, no se olviden, ustedes, si se acogen a la ley del arrepentido, vean lo que les puede pasar. O sea que funcionó como esto, incluso lo que decían, insisto, del propio juzgado, funcionó como una especie de amenaza viral, la difusión de la foto del descuartizado, que, dicho sea de paso, ustedes tenían ahí el resumen de quién era. Era alguien de
que aparece descuartizado en Ponta Porá era alguien de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero y Ponta Porá están separados solamente por una calle. Y es de ahí, y de algunas otras ciudades laterales como Capitán Vado, donde están las grandes plantaciones de marihuana, que hay que decirlo, se los cuento porque lo conozco, estuve ahí hace 10 años y vi claramente cómo era esto. Son inmensos territorios, muchas veces plantados con soja, plantados con cualquier cosa que crezca en la zona, donde de pronto aparece una plantación de marihuana. Como la plantación de marihuana dura 3 meses, en 3 meses ya se puede reproducir y ahí el clima favorece porque llueve bastante, ¿qué hacen los hacendados? Que en general son brasileños, atención, son grandes fincas de brasileños, se les llama los brasiguayos, son brasileños que están del lado paraguayo, y dicen, y vinieron los narcotraficantes y me plantaron la marihuana, ¿y yo qué iba a hacer? No me podía resistir, yo no tenía miedo, y yo los dejé que plantaran la marihuana. Claro, el asunto esta teoría ingenua de que vienen los narcos y plantan la marihuana, no se la cree nadie, porque también pude verlo, los narcos hacen campamentos, hacen falta, no sé, 4 o 5 personas, siempre hay que están custodiando la planta de marihuana para que no venga otro y se las corte. O sea que hay toda una especie de hacen como si. Los brasiguayos, que son dueños de las tierras, hacen como si les invaden el terreno, las autoridades hacen como si no supieran, y así va siendo el como si de Pedro Juan Caballero, que insisto, es el lugar de donde baja la marihuana que entra por lugares como Itatí. Esto respecto al descuartizado, que fue la noticia del día. La otra noticia del día, en verdad, sucedió ayer, que es por qué el presidente Mauricio Macri fue a sacarse una foto con el cuestionadísimo gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi. Bueno, la verdad, esto tiene que ver con motivos políticos. La política tiene cara de hereje, entonces la próxima elección, la única elección a gobernador que va a haber este año, y que va a ser antes de las elecciones nacionales, es en Corrientes. Ahí el gobernador Ricardo Colombi, que integra la Alianza Cambiemos, él es de origen radical, pero integra Cambiemos hoy por hoy, pese a que cuando asumió era kirchnerista, o sea, estaba en un acuerdo de los radicales con el kirchnerismo. Es más, cuando le gana la elección a su primo Arturo Colombi, el primero que va a ver es a Néstor Kirchner, que todavía vivía allá por el año 2008. Después, por esta cosa de la política criolla, se pasó y ahora integra la Alianza Cambiemos. Colombi no puede volver a presentarse como candidato a gobernador y ahí están viendo los radicales, lo del PRO, a quién presentan como candidato a gobernador. Pero para el gobierno nacional sería un desastre perder la provincia de Corrientes porque inmediatamente después vienen las otras elecciones, las elecciones legislativas. Entonces, por eso el gobierno finalmente cerró filas con Ricardo Colombi, pero con una contradicción. Macri fue y dijo, esto se sabía desde hace rato lo que pasaba en Itatí, cuando en días anteriores Colombi había estado en los medios nacionales, aquí en Intratables y en otro canal de televisión, diciendo que él no sabía nada, que no sabía nada, que no sabía nada, y que el intendente era del Frente para la Victoria, Roger Terán, lo cual es cierto. Claro, con un paréntesis, es decir, el viceintendente era del Partido Colombi. El Partido Colombi se llama ECO, ¿sí? El viceintendente, Fabio Aquino, un señor que, por cierto, tiene mucha más fortuna que el exintendente de Itatí, Roger Terán, Fabio Aquino, era del Partido Colombi. Es más, hay fotos, un montón de fotos, uno entra a cualquier página web de Corrientes, pone Fabio Aquino, Ricardo Colombi, aparecen las fotos juntos de Colombi con Aquino, o sea que tampoco Colombi puede hacerse el que no sabe, el que no lo conocía al viceintendente y que no sabía nada de lo que pasaba en Itatí, incluso cuando su comisario era, el comisario de Itatí era alguien puesto por la provincia de Corrientes. Pero ahora yo les voy a empezar a contar otras historias de Colombi, que tienen que ver, o sea, si ustedes se olvidan de Colombi, de estas historias, si yo les cuento las historias, olvídense de la cara de Colombi, de quién es Colombi, yo les cuento estas historias, van a decir, no puede ser, no sucedieron en Argentina. ¿Por qué? Porque tienen que ver con expedientes judiciales, con manipulación de jueces, con causas por enriquecimiento ilícito y con un testigo, que fue el que lo denunció, que apareció suicidado.
La detención del intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, por presunta participación en una red narco, dejó en evidencia la filtración del poder político y judicial correntino. Itatí fue detenido por una causa de narcotráfico. El intendente... Yo creo que él es de un perejil. Fue indagado Roger Terán, que concretamente negó los hechos en su contra. Se habla de la posibilidad de coimear a la comisaría local. Mañana me dijo que me vaya a su oficina, a las 10 por ahí, 11, Entonces son a punto nomás, sí, porque sea, vale. La provincia de Corrientes pasó a ser más observada por la penetración que tiene del narcotráfico y volvió a la escena mediática un operativo antinarco en el que el gobernador Ricardo Colombi irrumpió para intentar detenerlo. Es una barbaridad lo que están avasallamiento de las jurisdicciones provinciales y ustedes son los mandados a hacer. No podemos seguir hablando porque no tengo acá los gurises, los tengo los padres en todos lados y ustedes no son capaces de soltarlo. Una barbaridad, te agradezco. Chao. A mí no me importa, hermano, pero de las 6 de la mañana que están acá lo trajeron en una tráfico, es una vergüenza. El gobernador tiene algunos antecedentes judiciales. Fue procesado por enriquecimiento ilícito, incumplimiento y violación de los deberes de funcionarios públicos en julio del año 2009 por la adquisición de 2 propiedades durante el año 2006 a través de presuntos testaferros. En el 2011 nosotros nos presentamos ampliando esa denuncia porque nos llegan a nuestras manos documentales, escrituras, digamos, que demuestran que hay causales, digamos, como para pedir que una ampliación de denuncia respecto al enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y falseamiento de declaración jurada. La investigación apuntó al matrimonio compuesto por María Elena Haddad y Hernán Laszlo, ambos funcionarios judiciales que habrían actuado de prestanombres del gobernador. Estamos en la esquina de Chaco e Irigoyen, en la ciudad de Corrientes, en la capital de Corrientes. Esta casa es una de las que se le atribuyen haber sido compradas por un testaferro del gobernador Colombi. Ese testaferro, llamado Marcelo Laszlo, compró esta casa junto con otra propiedad donde sí vive actualmente el gobernador y la cedió gratuitamente, sin nada a cambio. Las propiedades fueron adquiridas a precios irrisorios y con condimentos propios de una comedia del absurdo. Una de las escrituras fue fechada el 31 de noviembre del año 2006, un día que no existe en el calendario ni en el año bisiesto. ¿Qué tal? Sí, señor. Yo soy el cabo primero Peloso. Yo cuido la residencia acá del gobernador. Aquí vive regularmente el gobernador, ¿no? Esta es su residencia. No puedo dar datos al respecto, señor. Ah, no. Bueno, pero como usted me dijo que era parte de la custodia del gobernador, supongo que... Cuido la residencia, pero no puedo dar entrevista. Ah, está bien. ¿Entiende, señor? Sí, perfectamente. Sin embargo, la investigación de estas maniobras tuvo una derivación mucho más dramática. El 2 de octubre del año 2009 apareció muerto el denunciante de esta causa, el periodista Hernán González Moreno. A Hernán González Moreno lo encontraron muerto de un balazo en la cabeza en medio de la noche. ¿El autor de González Moreno no hace referencia? No, normal. Respecto al tema de González Moreno, ¿qué nos puede decir? Ahora nada, yo en realidad siento gran tristeza. Faltaban solo 2 días para las elecciones que lo ubicaron por segundo periodo a Ricardo Colombi en la gobernación. El hecho se caratuló como un suicidio. Vuelve Ricardo Colombi, gobernador. Nos sacó de la crisis y con la gente hicimos un cambio para mejor. Vuelve Ricardo Colombi, gobernador. Vuelve Ricardo, nuestro Colombi que es el mejor. Bueno, esta historia es vieja, si se quiere. Pero yo tengo aquí en mis manos un escrito del Ministerio Público Fiscal, o sea, del 6 de julio de 2016, o sea, del año pasado. Firmado por quien es el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaffer. ¿Sí? En este lugar se pide otra vez que se abra la causa por enriquecimiento ilícito contra el gobernador Colombi. Por esto que ustedes acaban de escuchar. Por una historia increíble por la cual 2 testaferros, un día que no existe en el calendario, firmaron una escritura comprando 2 casas, ¿sí? Y luego firmaron un poder especial para actos de disposición de los inmuebles a favor de Ricardo Colombi. ¿Sí? Una cosa extrañísima. A ver,
dos tipos compran unas casas y se dan vuelta en una fecha que no existe. Y se dan vuelta y firman un poder diciendo las casas esas son, de estas casas puede disponer y vender y hacer lo que le parezca el gobernador. Extrañamente, los que investigaron esta historia, la investigaron mal. ¿Y quiénes son los que la investigaron? Y ahí viene el interés del gobernador por manejar los juzgados federales. La causa se fue diluyendo y diluyendo, insisto, es una causa que arranca ya por el año 2008, 2009. La causa se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo porque iban cambiando, había jueces subrogantes, tipos que firmaban y después se iban, bueno. Se fue diluyendo en dos juzgados. Por un lado, en el juzgado federal de Corrientes Capital de Carlos Soto Dávila. Carlos Soto Dávila es el juez federal que ahora está siendo investigado por las excarcelaciones inexplicables a narcotraficantes. La causa de los narcos de Itatí arranca en Buenos Aires, meten a los narcos presos y se ve cuando revisan, y esto también es una denuncia del fiscal Scheffer, que dice, hay montones de casos de todos estos de Itatí que nosotros los habíamos investigado, incluso algunos de ellos los habíamos detenido, y el juez Soto Dávila le firmaba la excarcelación. Cuentan en Corrientes que hay un caso de un tipo que lo habían enganchado con 200 kilos de marihuana, y al otro día estaba libre, o sea, no tenía ninguna explicación, y sin embargo le habían dado una excarcelación express. Y algunos de estos que le dieron excarcelaciones inexplicables, cuando los enganchaban con cantidad de marihuana, después se iban. ¿A dónde? Cruzaban al Paraguay y desaparecían. Bueno, el otro lugar donde se investigó la causa por enriquecimiento ilícito contra Colombi es el juzgado de Paso de los Libres. En ese juzgado de Paso de los Libres, insisto, recuerden siempre que el denunciante contra Colombi apareció suicidado. Al ladito de un auto, suicidado. Nunca se supo, por supuesto cerraron la causa porque no podían probar nada, nunca se supo exactamente qué era lo que había pasado, pero el denunciante apareció suicidado. Mientras la investigación se hace en Paso de los Libres, ¿qué sucede? El fiscal no la investiga como corresponde, no la impulsa como corresponde. Este aquí, que el fiscal, se llama Benito Pont. El fiscal que investigó, supuestamente, o mejor dicho, que no investigó, que no impulsó la investigación contra Colombia en la justicia federal por enriquecimiento ilícito, el fiscal Benito Pont, fue denunciado también el año pasado por proteger prostíbulos. Entonces, si un fiscal fue denunciado por la Procuraduría que aquí en Buenos Aires investiga los delitos de trata, fue denunciado por proteger prostíbulos, o sea, por un negocio menor, imagínense lo que puede hacer por un negocio mayor, vale decir, por proteger a un gobernador. No hay que ser ningún mago del razonamiento ni del derecho para saber que si el tipo es capaz de arreglar con un prostíbulo, bien puede arreglar con un gobernador y no hacer bien su trabajo. Esto es lo que sucede en la justicia federal de Corrientes y cómo busca intervenir el gobernador Colombi para mejorar su situación con causas judiciales que lo afectan directamente a él. La cuestión no termina acá, porque la causa esta sigue abierta en el juzgado de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Insisto, causa por enriquecimiento ilícito, el denunciante fue suicidado, el fiscal que no le investigó era un fiscal que arreglaba con prostíbulos en Paso de los Libres, y el juzgado de Paso de los Libres está vacante. ¿A quién quiere poner, a quién hizo lobby para poner Colombi en ese juzgado de Paso de los Libres? A un señor que se llama Gustavo Fresneda. Gustavo Fresneda era el secretario del juzgado, es decir, el número 2 del juez federal Carlos Soto Dávila, o sea, el mismo de las excarcelaciones de los narcos. En Corrientes hay 3 juzgados federales. Uno lo tiene Soto Dávila, el de las excarcelaciones a narcos. El otro está vacante, y ahí querían mandar al segundo de Soto Dávila, al juzgado de Paso de los Libres. ¿Adivinen para qué? Para tener un juez amigo, ¿sí? Pero es el mismo que el señor Fresneda también está siendo investigado, igual que el juzgado de Soto Dávila, por las excarcelaciones inexplicables a narcotraficantes. ¿Cómo se sabe que Colombi estaba interesado en que vaya Gustavo Fresneda al juzgado? Bueno, porque hubo cantidad de acuerdos y de discusiones políticas con representantes de Colombia, de Corrientes, en el Consejo de la Magistratura y en el Senado, donde proponían que Fresneda
vaya al juzgado de Paso de los Libres. O sea, quería tener un amigo. Es más, hay una escucha que circula en Corrientes donde queda una escucha hecha a un gendarme que tenía que ver con un prostíbulo que aparece hablando con el propio Colombi y ahí le manifiesta su interés para que Fresneda vaya al juzgado de Paso de los Libres donde están investigando ¿a quién? A Colombi. O sea, Colombi aparece en una escucha manifestando su interés para que Fresneda, el que participaba del juzgado donde liberaban a los narcos, vaya al juzgado de Paso de los Libres donde tenían que investigar a Colombi por la denuncia de enriquecimiento ilícito, cuyo denunciante había aparecido secuestrado, había aparecido suicidado. Escuchen justamente la escucha, valga la redundancia, el juego de palabras, que se conoce en Corrientes, digo, es pública, no es que nadie se va a andar ofendiendo, de Colombi, interesado por el juez Fresneda. Harían algo el 17, ¿viste? Algo ahí en los muchachos y proponiendo a ese, ¿viste? ¿Quién haría? Ahí en acuerdos. ¿Y a quién propondrían? Y al que vos sabés, ahí de Libre. Puede haber eso, pero están los números para que salgan. Bueno, listo. Bueno, avísame. Bueno, ahí tienen el interés de Colombi para que vaya alguien que se sabe, todo el mundo interpretó que era Fresneda. Insisto, el secretario del juzgado donde liberaban a los narcos y que ese juzgado ahora está siendo investigado desde Buenos Aires, Colombi quería que vaya a Paso de los Libres, el lugar donde él tiene una causa por enriquecimiento ilícito, por comprar casas fastuosas a través de testaferros, pero el denunciante apareció suicidado. Después viene Colombia acá y se hace el bueno y que los periodistas tenemos una campaña en su contra y que todos tienen una campaña en su contra. Muchachos, no nos tomen más por boludos. Hoy se conoció una radiografía